pesquisa clínica, y eso es lo importante como médico general, y poder conducir el paciente lo suficientemente o adecuadamente, o pedir exámenes previamente antes de llevarlos a neurología o, en este caso, a neurocirugía para una intervención. Bueno, el doctor Diego Gómez va a empezar, y es la primera parte de este módulo de tumores. Bienvenidos a esta charla. Espero que aprendan enormemente. Bueno, buenos días nuevamente. Es inevitable que al momento de uno pararse acá y a pesar de que no podemos ver la audiencia completa, pues sentir algo de nervios. Yo pienso que, pero es una sensación agradable al final de cuentas, y creo que nos viene bien, y a eso, o por lo menos en nuestra profesión, estamos acostumbrados a siempre vivir, digamos, con esa sensación de miedo y de adrenalina en medio de todo. Esta vez vamos a hablar de un tema que, como mencionaba el doctor Mejía, a mí en particular me apasiona mucho. Todos aquí en la institución operan de manera increíble tumores cerebrales y tumores espinales. Yo también siento mucha afinidad por esta patología porque creo que hay mucho por hacer. Ya hacemos mucho, pero podemos hacer mucho más. Entonces, poder resumir en media hora lo que tiene que ver con la patología oncológica cerebral es un reto muy complejo, porque hay congresos enteros, libros, journals dedicados solo a tumores cerebrales, pero me voy satisfecho si logramos que los médicos en formación, médicos generales o de otras profesiones, puedan al menos identificar las cosas más fundamentales de esta patología, que a pesar de que percibimos no tenerla tan cercana, epidemiológicamente sí es muy relevante. Los tumores cerebrales están presentes siempre, se van a presentar pacientes con esta condición, y hay un detalle importantísimo, y es que el diagnóstico temprano puede hacer la diferencia al momento del pronóstico, de evaluar el futuro de cada paciente. Y como ayer lo mencionábamos, un paciente muchas veces no se salva en las manos de la última instancia, que sería neurocirugía, en una intervención y en un quirófano, sino se salva de la persona que encontró el tumor, lo sospechó, pidió la imagen adecuada, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho en educación. Empiezo con un caso clínico real de un paciente nuestro hace un tiempo, 57 años, un dolor de cabeza de 2 meses de evolución, y aquí empiezan las alertas. Él no sufría dolor de cabeza y en los últimos 2 meses empezó a tener un dolor occipital. Tuvo despertares nocturnos a raíz del dolor y cedía parcialmente con los analgésicos. Había consultado en 2 ocasiones a través de su seguro, sin embargo se interpretó como una cefalea tensional. No encontraban, digamos, otros hallazgos y no se estudió inicialmente. En la última semana se sumó otro síntoma, la inestabilidad para caminar, y esto alertó al paciente y a su familia a tener que consultar por urgencias. De esta manera conocemos el paciente, y al examen físico el único dato positivo, además de todos los síntomas que nos refería, era la inestabilidad para caminar. Entonces, cefalea con signos de alarma en un paciente previamente que no tenía cefalea, y un signo de focalización neurológica, en este caso una inestabilidad o una lateropulsión para caminar. Entonces, toman una primera imagen y con esta imagen nos llaman. Ayer revisamos las imágenes, sin embargo, pues si volvemos a recordar algunos conceptos, me parece que es muy viable, y que ustedes o en sus servicios de urgencias o en su práctica clínica puedan identificar hallazgos tan ominosos, tan claros, que realmente se convierte en una urgencia para el paciente. Creo que eso sería una ganancia muy grande. Esto es una tomografía en cortes axiales, donde podemos ver que estas cavidades, que es el sistema ventricular a nivel de las astas frontales, están claramente dilatadas. Esto no debería estar así, y además de eso tiene otros signos de lo que llamamos hidrocefalia. La dilatación ventricular con estos otros signos es lo que llamamos hidrocefalia. Por un lado, las astas temporales deberían o no verse o verse en hasta 2 milímetros, y aquí están mucho mayores. El tercer ventrículo está claramente abalonado, y fuera de los ventrículos vemos un aumento de la densidad
una disminución de la densidad, o sea, una hipodensidad periventricular, que lo que interpretamos es como un edema intersticial. Eso es lo que ocurre en el parénquima. El tejido, el líquido que está dentro del ventrículo, como está a tanta presión, empieza a vencer las uniones del epéndimo y se empieza a fugar al parénquima. Y esto se conoce como una migración transependimaria. No necesito hacer ni Evans ni otras medidas para saber que con los síntomas del paciente, este paciente tiene una hidrocefalia aguda que explica los síntomas y que sin duda hay que hacer algo. Por otro lado, vemos aquí en la parte de atrás que de pronto nos enfocamos en la hidrocefalia, pero aquí hay un hallazgo llamativo. También hay una zona de hipodensidad que desplaza una estructura del sistema ventricular, en este caso el cuarto ventrículo, y seguramente ahí está la clave del diagnóstico. Cefalea occipital, hidrocefalia y algo que pareciera ser una lesión del cuarto ventrículo nos sugiere seguramente que se trata de una hidrocefalia obstructiva, tema que tratamos en el anterior módulo. Complementamos con resonancia. De este lado, una imagen axial de resonancia, cortes con información en T2, donde el líquido se ve de alta intensidad, o sea, hiperintenso. Y si se dan cuenta, el líquido fugándose fuera de los ventrículos, y este es el mismo paso transependimario periventricular. En un corte coronal también vemos la misma dilatación y este festoneado blanco o hiperintenso periventricular que nos confirma la hidrocefalia. Ahora bien, si nos vamos a la parte posterior y a pesar de que el TAC nos dio una clave, no nos dio mucha más información. En este caso, en el corte axial vemos una lesión claramente definida, redondeada, que realza con el medio de contraste de manera homogénea, brilla por el medio de contraste. En el corte axial, y si se dan cuenta, el cuarto ventrículo que debería estar en el centro está desplazado, lo que confirma el origen de la hidrocefalia, que en este caso sería obstructivo, secundario a ¿qué? A una masa de fosa posterior, una lesión de fosa posterior, que si ya uno empieza a hilar un poco más fino, y ayer fue un concepto que nos dio María Lucía Brum, era que esta lesión realmente se comporta fuera del parénquima, se ve un desplazamiento del parénquima. Y aquí viene un concepto porque con base en esto, podemos ya hacer una aproximación diagnóstica. Entonces, se trata de una lesión extraaxial, está fuera del eje, del axis del cerebro, no nace en el parénquima. Y cuando nos enfrentamos a lesiones extraaxiales, casi que nuestros diagnósticos se restringen mucho más. Y si yo veo esta imagen, me voy a epidemiológicamente, ¿qué es lo más frecuente? Que sea extraaxial, que tenga esa localización y que ocasione esto. Seguramente se trate de un meningioma. Ya con esta aproximación diagnóstica gano muchísimo y todavía ni hemos operado al paciente ni hemos hecho nada. Si se dan cuenta, la clínica, algunas imágenes, y si ustedes con esto llaman al especialista o enfocan el paciente, ya han ganado mucho. El paciente tiene un claro edema cerebral, tiene una compresión del cuarto ventrículo y ya empiezan a tomar conductas en pro del paciente. Oiga, empecémosle corticoide porque el edema que tiene es vasogénico, porque es un tumor y esto disminuye la inflamación perilesional. Y hasta este punto no necesitaríamos de un neurocirujano. Este tipo de conductas se deben tomar en urgencias, ya estudiado un paciente y eventualmente para recibir su tratamiento. ¿Y por qué es importante conocer los tumores? Ahora nos vamos un poco a la estadística. En Estados Unidos, 700,000 personas con tumor cerebral viven hoy. 84,000 personas diagnosticadas en el 2021. El 29% son tumores malignos o que de entrada tienen un comportamiento agresivo. El 81% de los tumores malignos en los adultos son gliomas y el 56%, y hay cierta paridad frente al género de presentación de este tipo de tumores. Si nos vamos aquí a la tabla, y acá hay una diferencia importante y es que el meningioma aparece como número 1. Voy a hablarles del meningioma eventualmente durante la charla, pero hago mención a él porque probablemente en nuestra práctica o en su práctica vamos a ver más gliomas, glioblastomas o tumores derivados de la glía. Y la razón es fundamental y es que la historia natural del glioma es convertirse en un tumor mucho más agresivo y generar síntomas, mientras que el meningioma, muchos de ellos, se quedan asintomáticos, se calcifican y no requieren ningún tipo de tratamiento al ser una lesión benigna. Entonces no los detectamos o no van a requerir ningún tratamiento. Por supuesto, hay una infinidad de tumores
asociados a ellos variantes de los mismos, y ahorita con la genética, cada vez del mismo tumor, que lo llamábamos de la misma manera, tiene 4, 5, 6 apellidos en cuyo caso no es el objetivo de esta charla. Como les mencionaba, 120 tipos de tumores primarios del sistema nervioso central identificados a la fecha, y cuando de patología cerebral se trata, no hay un tumor nunca igual al otro, por muchas razones. Uno, las localizaciones suelen ser distintas, se manifiestan de manera distinta, tienen un tamaño distinto, por ende es heterogéneo siempre. Cuando nos enfrentamos como neurocirujanos a un tumor cerebral, el ejercicio de planeamiento prequirúrgico lo es todo, es casi más importante que la cirugía, porque nos permite evaluar detalles como qué parte del cerebro tenemos que proteger, qué parte del cerebro está en riesgo, qué expectativas tenemos, si podemos o no resecar todo el tumor, y empezar a hablar del pronóstico basado en las imágenes. Esa heterogeneidad de esta patología hace que conozcamos los aspectos más relevantes y que en la medida que desarrollemos nuestra práctica empecemos a entender un poco cómo irlos manejando. Entonces, a pesar, y esta diapositiva tiene un objetivo, y es que es una patología que conocemos hace mucho tiempo, pero en donde en la mayoría de los casos, y me refiero a los gliomas de alto grado, hemos perdido la batalla. Y hemos perdido la batalla porque es una enfermedad difusa que progresa en el tiempo y que a pesar de todos nuestros esfuerzos, no solo quirúrgicos, sino con medicamento, tarde o temprano, en especial los gliomas de alto grado, pueden llegar a transformarse a lesiones mucho más agresivas y generar un desenlace pues, que no queremos para nuestros pacientes. Solo 4 medicamentos aprobados para tumores cerebrales por la FDA con ese uso puntual, y estos son, y un dispositivo. Origen de los tumores intracraneales. Toda estructura dentro del cráneo, ya sea intracerebral, que recubra el cerebro, las meninges, el hueso, los tejidos blandos, los anexos, son susceptibles de tener una lesión tumoral. También los tumores pueden provenir de otros órganos, siendo las metástasis una causa también frecuente de consulta, y en la siguiente charla la doctora Erika Ramírez ampliaría este tema puntual en relación a las metástasis. Aquí pongo entonces, para irles nombrando y que vaya quedando en sus mentes los orígenes de este tipo de tumores, y es que el glioma es el perfecto ejemplo del tumor que nace dentro del parénquima, o sea, lo llamamos intraaxial, destruye el tejido cerebral. Es difuso, establecer sus límites es muy complejo. Por otro lado, el mejor ejemplo del tumor extraaxial que nace por fuera de las estructuras que recubren el cerebro, en este caso las meninges, es el meningioma. Si dominamos el meningioma y el glioma, creo que podemos abarcar más del 80-90% de los tumores que vemos o que ustedes van a ver o en urgencias o en su práctica o en su práctica médica. Otro ejemplo, los neurinomas, también están los tumores de la pituitaria, los adenomas hipofisiarios son tumores también muy frecuentes, los craniofaringiomas tienen un origen embriológico y como les menciono, ahondar en cada uno de ellos da para una charla en particular. ¿Cuándo debemos pensar en un tumor? Sin duda alguna, la cefalea es el síntoma más frecuente, pero no todas las cefaleas son un tumor cerebral. Y por eso viene el cuento de las banderas rojas o los signos de alarma, situaciones que al médico lo tienen que llevar a tomar al menos una neuroimagen para descartar la patología tumoral. Los síntomas de focalización neurológica, sin duda, si un paciente tiene una pérdida de la función motora, sensitiva, el habla, alteración en la visión, inestabilidad para caminar como nuestro paciente, entre otros signos que aparecen en el examen neurológico, son situaciones para tener en cuenta. Los tumores tienen una característica y es que ocupan un lugar en el espacio. Son lesiones con un efecto de masa y al tener un efecto de masa van a desplazar el resto de cosas que tenemos dentro del cráneo, el parénquima, el líquido, la sangre, y esto nos lleva a un síndrome de hipertensión intracraneal que se manifiesta por cefalea, por vómito en algunas ocasiones, y es la manera en que la cefalea se manifiesta con signos de alarma. Este artículo permitió definir cuáles estadísticamente son los síntomas más frecuentes y como les mencionaba, la cefalea ocupa el 56% de ellos. Aparece crisis convulsiva, cambios cognitivos, déficit motor, alteración en el lenguaje,
cambios de personalidad, alteraciones visuales, estado de conciencia, náuseas, vómito y déficit sensitivo. Importa mucho dónde está el tumor. Dependiendo de dónde está el tumor, se va a manifestar los síntomas focales en particular. Si tenemos un tumor occipital, tengo que ir a buscar alteraciones visuales. Si tenemos una alteración en la personalidad, me iría a buscar lesiones en la corteza frontal y prefrontal, donde se modula la personalidad y la conducta en general. Si tenemos náusea y vómito asociado a un dolor de cabeza con signos de alarma, nos podría hacer pensar en hipertensión intracraneal. Y alteraciones del lenguaje tiene que ver con compromiso de las áreas implicadas en ello, o Broca, Wernicke o los fascículos que hacen que se conecten. Entonces, vamos a ubicar qué es lo más frecuente. Lóbulo frontal, comportamiento inapropiado, como les mencionaba, alteraciones del juicio, afasia motora si estamos enfrentados al hemisferio dominante, disfunción motora si la lesión alcanza el giro precentral o el área motora primaria, alteraciones del lenguaje, como les mencionaba, si está en el giro frontal inferior, en el opérculo, que hace parte del área de Broca, etcétera. Con respecto al lóbulo parietal, el lóbulo parietal es un lóbulo que tiene que ver mucho con el reconocimiento sensitivo de las partes de nuestro cuerpo, la posibilidad de evaluar cosas mediante el tacto y tiene que ver mucho con la sensibilidad. Por ende, podemos encontrar síntomas como alteraciones en la discriminación entre dos puntos en la piel, si uno es muy acucioso con el examen neurológico, alteraciones sensitivas como parestesias y apraxias, que es la imposibilidad de llevar a cabo tareas complejas. Le dice uno al paciente, levante el vaso, lléveselo a la boca, tome agua, vuelva a bajar el vaso. Esa posibilidad de unir órdenes y llevarlas a cabo en una tarea más compleja es lo que veríamos alterado en lesiones parietales, además de alteraciones en el cálculo, alteraciones en la discriminación entre izquierda y derecha, puras funciones que tienen que ver con la localización mismo de nuestro cuerpo. Con respecto al lóbulo temporal, tenemos las alucinaciones. El lóbulo temporal está implicado de manera muy relevante en la epilepsia como tal. La epilepsia del lóbulo temporal es de las epilepsias más frecuentes. Por ende, las alucinaciones pueden hacer parte de este espectro de síntoma, afasia sensitiva y crisis convulsivas, por lo que mencioné previamente. Con respecto a la fosa posterior, al lóbulo occipital, alteraciones visuales, digamos, en términos de elocuencia del lobo occipital, o sea, que es un área que tiene una representación funcional muy relevante, las alteraciones sensitivas son muy importantes. Fosa posterior, alteraciones en la marcha, como lo vimos en nuestro paciente, déficit de pares craneales, alteraciones del equilibrio y alteraciones del estado de conciencia por compromiso del tallo y de los tractos que están implicados con el nivel de conciencia. Entonces, por grupo, por edad, ¿qué se presenta más frecuente? En el adulto, la edad media de presentación más frecuente son los 60 años y tiene que ver con los gliomas de alto grado, los gliomas en general se presentan más frecuentemente en la sexta década, pero se puede presentar a cualquier edad. Y aquí les doy un dato en relación a los tumores en los niños, porque epidemiológicamente son más relevantes, dado que en los niños el tumor que causa más muertes es el tumor cerebral en los niños, mientras que en relación a la frecuencia es el segundo tumor después de los tumores sanguíneos, en especial la leucemia. Por ende, en los niños los vemos con relativa frecuencia y tienen un valor muy importante en términos epidemiológicos. Factores de riesgo, y es una pregunta frecuente, ¿qué en el ambiente o qué puede uno hacer para evitar un tumor cerebral? Y la respuesta sería, uno, que no estuvieran expuestos a radiación ionizante, pero esto solo aplicaría para personas que están expuestas o que tienen trabajos de riesgo en función de esto. En el caso de la medicina, radiólogos o intervencionistas. Sin embargo, el riesgo genético, pregunta frecuente también de pacientes, familias, médicos, es si un familiar tuvo un tumor cerebral, ¿tiene la posibilidad de tenerlo? Y la respuesta es que es poco probable. Digamos que hay ciertos síndromes que sí se asocian a transmisión dominante de mutaciones puntuales que generan familiarmente muchos tumores, pero es una situación infrecuente. Yo creo que en el año casos de tumores cerebrales familiares no es una situación que veamos a diario.
Hay una condición puntual que vale la pena comentar y es la neurofibromatosis, que causa muchos tumores desde el espectro del glioma, el meningioma, entre otros. En ese caso puntual, si el estudio genético es fundamental en relación a hermanos o a descendencia puntualmente para pacientes con estas condiciones. Con respecto a los celulares, todavía no hay artículos que soporten esta teoría, pero hay que mencionarlo porque sí, de repente salen muchas noticias al respecto, pero la evidencia hoy en día es muy pobre. Hallazgos imagenológicos, un breve recorderis de lo que vimos ayer. Sin embargo, les menciono que hay cierto tipo de tumores que pueden tener, por ejemplo, calcificaciones, que nos puede dar una pista sobre el diagnóstico. Y en esta imagen de arriba vemos a nivel intraparenquimatoso un halo de baja densidad que sería hipodenso con una zona hiperdensa, lo que correspondería a una calcificación, siendo un tipo de tumor, el oligodendroglioma, frecuentemente el que hace esto. Un área hipodensa que se ve como edema. Básicamente el TAC muchas veces nos da dos cosas. Uno, nos muestra áreas hipodensas, que es esto que vemos acá, y es muy útil para ver el edema. Por otro lado, el desplazamiento de la línea media, y en lesiones que son muy celulares puede uno alcanzar a ver hiperdensidades como en este caso. Por otro lado, permite uno también hacer una aproximación de si la lesión es extra o intraaxial. En este caso, la lesión, por ejemplo, es intraventricular, genera hidrocefalia, que es la dilatación de los ventrículos, y es una lesión muy heterogénea, hiperdensa y áreas que se unen entre sí y que uno no, digamos que hasta ahí puede llegar con la información de la tomografía. Lo mismo en este caso, el edema que les hacía mención, en especial la hipodensidad es el hallazgo más relevante en tomografía, en este caso el desplazamiento de la línea media por el efecto de masa, y si vemos aquí del lado izquierdo, vemos a nivel central como un área de muy baja densidad, como si tuviera líquido. Seguramente se trata de un tumor o puede ser un absceso que tiene un centro que tiene contenido líquido, ya sea tumoral o infeccioso. En este caso puntual sería tumoral. Y del lado derecho vuelvo y hago énfasis en la hipodensidad, que lo que define básicamente es edema cerebral. Este es el caso de una tomografía donde vemos una lesión que ya ustedes están en la capacidad de saber que son extraaxiales. Si se dan cuenta, desplaza en este caso el lóbulo frontal hacia el lado izquierdo, lo mismo que acá. Uno alcanza a ver los bordes bien definidos con algo de hipodensidad perilesional, o sea, en el parénquima, que nos habla puntualmente de edema cerebral. Si nos vamos a la resonancia sí que nos da información. Entonces, aquí tenemos un corte coronal. En esta secuencia que se llama FLAIR, de la cual hablamos ayer, es una secuencia ideal para ver el edema dentro del parénquima, y lo que vemos en una lesión que no capta con el medio de contraste, como vemos abajo, si nos damos cuenta, tiene alta señal en el FLAIR, lo que nos dice que es una señal que nos está generando o edema o es la misma lesión. Esta es una imagen típica de lo que sería una imagen intraaxial que correspondería fácilmente a un glioma de bajo grado, ya que no realza con el medio de contraste. Hay excepciones, por supuesto, pero esta imagen es la típica de un glioma de bajo grado que no tiene otros hallazgos como necrosis o el realce con el medio de contraste. Aquí otros ejemplos. Del lado derecho, este es un FLAIR también, y vemos que en el lóbulo de la ínsula vemos un aumento de la señal, en este caso una hiperintensidad que correspondería a una lesión probablemente tumoral, siendo el glioma epidemiológicamente lo más frecuente. Si nos vamos a lesiones de mayor grado o lesiones que pueden tener un comportamiento benigno, se siguen viendo de alta señal en el T2 y en el FLAIR como inflamación, pero por otro lado, con el medio de contraste claramente se ve un realce con el medio de contraste, lo que sugiere que se trata de una lesión intraaxial muy difusa, sin límites bien definidos y que realzan con el medio de contraste. Un mensaje corto, y es que la resonancia también nos permite evaluar los metabolitos dentro del cerebro, y hay patrones que nos pueden decir que la lesión sea de alto o de bajo grado. Les dejo un mensaje que la colina en tumores intraaxiales, y de aquí también pudiese hablar un buen rato, pero el tiempo es apremiante, no
el pico de colina se asocia a tumores de alto grado. Esta es una espectroscopia y el resonador tiene la posibilidad de hacer vibrar a distintas frecuencias metabolitos intracerebrales y nos permite así establecer ciertos patrones o de malignidad o de benignidad. Si nos vamos a patologías puntuales, meningiomas, esta es una gráfica de todos los orígenes y localizaciones, de hecho hasta a nivel intraventricular, como les decía, es extraaxial y es el tumor más frecuente epidemiológicamente hablando, y esta epidemiología proviene de series en autopsias, no es de series en pacientes vivos. En pacientes vivos los gliomas ocupan o se disputan o están muy cerca del meningioma en estadística. Con respecto a los meningiomas tenemos 3, no todos son buenos, uno siempre tiene en mente que el meningioma es bueno y la mayoría sí lo son, pero también tenemos variedades más agresivas como los grado 2 que usualmente requieren complemento con radiocirugía y los grado 3 que se comportan como una enfermedad muy agresiva en donde la historia natural lleva a perder la batalla frente al manejo de este tumor y van a requerir quimio y radioterapia no siendo tan efectiva. Ahora nos vamos a los gliomas, que son los tumores que más vamos a ver en nuestra práctica porque son los que más generan síntomas y se van a derivar de las células de la glía. Básicamente 2 células, los oligodendrocitos y los astrocitos. Y eso hace que este tumor se parta en 2 con pronósticos, genética, epidemiología distinta. Por eso si sabemos que los gliomas, ya le ponemos un apellido, que es un astrocitoma, un oligodendroglioma, tenemos el 90% ganado en el conocimiento de este tipo de tumores. En la medida que pasa el tiempo, los tumores suelen ser más agresivos y van a tener una menor expectativa de vida. Esta es la imagen que ya la habíamos revisado, típica de un glioma de alto grado, con edema perilesional, realce con el medio de contraste y una lesión muy difusa a nivel local, teniendo un crecimiento muy rápido. Esta imagen es muy interesante porque a pesar de que la resonancia nos muestra solo esta zona, realmente el tumor está en toda esta zona. Por eso es una enfermedad difusa. Cuando nos encontramos con este tumor, usualmente ya el tumor ha viajado grandes distancias a través de las fibras blancas y ya tenemos siembras en otros lugares. En alguna época se acostumbraba a que un paciente con un glioma se le hacía una hemisferectomía. Le quitaban medio cerebro esperando una respuesta y el tumor aparecía del otro lado. Y esta es la explicación, su comportamiento difuso. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? La mayoría de tumores sí van a requerir al menos un estudio patológico. Hay que saber qué tipo de tumor. Y hoy en día les ponemos, como les mencionaba, muchos apellidos. Pero el tratamiento quirúrgico tiene 2 objetivos: la preservación de la función neurológica y el estudio mismo. Antes buscábamos imágenes perfectas, pero los pacientes muy lesionados. Hoy buscamos pacientes perfectos e imágenes a lo mejor que aprendemos a convivir con que puede haber un residuo tumoral, pero un paciente con buena calidad de vida. Y ese es el balance que logramos. Entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Caso clínico número 2, y este es el futuro que ya se está y se viene trabajando. 2036, paciente 56 años, crisis convulsiva, una resonancia de al menos 7 teslas y empieza a introducirse el concepto de biopsia líquida. Al paciente le tomo una muestra de sangre y puedo saber más de 300 marcadores genéticos de ese tumor cerebral sin acceder a su cerebro. Eso es una realidad a la cual no vamos a poder escapar. Tenemos que aprender de eso y empezar a practicarlo en el momento que tengamos esa tecnología disponible. A pesar de que la cirugía está vigente, pues podemos ver que la genética, la inmunoterapia y todos los avances en biología molecular nos pueden llevar a que hagamos cada vez tratamientos más seguros en nuestros pacientes. Queda mucho tema en relación a los tumores. Creo que hay mucho por decir al respecto, pero quería darles un mensaje del diagnóstico y más o menos de los tumores más frecuentes para que tengan una idea. Entonces, muchas gracias. Después venimos con casos clínicos. Ahorita viene Erika y bueno, ya seguimos.
Bueno, seguimos con otro módulo de tumores. Tenemos una residente nuestra, estrella, Erika Ramírez, y nos va a hablar de manejo y enfoque de los tumores y metástasis secundarias al sistema nervioso central. Doctora Erika, tenga la onda. Buenos días a todos. Continuando entonces este módulo de tumores cerebrales, ahorita vamos a hablar sobre el enfoque y el manejo de los pacientes con lesiones secundarias al sistema nervioso central. No sin antes agradecer a todos los organizadores de este congreso por la invitación a darles esta charla. Y queremos arrancar con un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 49 años con un cuadro que inició hace 2 semanas de evolución. Cabe aclarar que es un caso clínico nuestro, todos los casos clínicos que vamos a mostrar en la charla son casos nuestros de acá del servicio del departamento. Un cuadro de 2 semanas de evolución de cefalea asociado a emesis en proyectil en los últimos 2 días de debilidad en el hemicuerpo izquierdo. ¿Y qué tenemos con esto? Una cefalea con signos de alarma. Ya el doctor Gómez me adelantó un poco de lo que era una cefalea con signos de alarma con banderas rojas, y entonces aquí tenemos que empezar a mirar varias cosas. Primero, los antecedentes del paciente. Era un paciente fumador pesado por más de 30 años y en la revisión por sistemas encontramos que un paciente con una tos crónica. Hasta aquí pues digamos algo que de pronto no nos llama mucho la atención. Luego de esto tenemos que hacer un examen físico general y un examen neurológico muy completo. Dentro del examen físico general tenemos que fijarnos específicamente en el estado hemodinámico del paciente, en el patrón ventilatorio de nuestro paciente, la presencia o no de signos de respuesta inflamatoria sistémica, porque todas estas cosas nos van a ir llevando al camino del diagnóstico que tenemos con nuestro paciente. Un examen neurológico también muy completo, que ya pues ayer nos hicieron una maravillosa charla de cómo hacerlo, cosas que no se nos deben olvidar en estos pacientes con cefalea con signos de alarma: cómo está el estado de conciencia de mi paciente, cómo es el examen mental, cómo están los pares craneales, el tono y el trofismo de nuestro paciente, la fuerza y los reflejos, la coordinación, la sensibilidad y la presencia de movimientos anormales. En este caso teníamos entonces un paciente masculino de 49 años con una cefalea con signos de alarma, antecedente de fumador pesado y con una tos crónica, y que en el examen físico encuentra una hemiparesia espástica hiperrefléxica derecha con una fuerza de 4/5 y una negligencia izquierda. Entonces, teniendo todos estos datos, vamos a empezar a tener un diagnóstico que es sindromático, un diagnóstico que es topográfico y a raíz de estos dos, un posible diagnóstico o diagnósticos etiológicos. Entonces, como diagnóstico sindromático, la cefalea con signos de alarma que ya mencionamos, un síndrome piramidal, que eso ya entonces me está localizando la lesión, y un síndrome sensitivo cortical. Entonces, en el diagnóstico topográfico, indudablemente tenemos una lesión intracraneal supratentorial. Entonces, dentro de los diagnósticos etiológicos que vamos a manejar, es una lesión tumoral, es una lesión infecciosa, es una lesión vascular, es una lesión desmielinizante, y para eso entonces ya empezamos a tomar imágenes o ayudas diagnósticas. Entonces tenemos esta imagen que nos muestra dramáticamente, podemos ver esta lesión, que pues sin tener entrenamiento sabemos que esto es algo anormal, más ustedes ya con el entrenamiento que han recibido durante estos 2 días de charla y con la charla de ayer de la doctora Brun, sabemos que esto es una lesión de contenido quístico que realza periféricamente al medio de contraste con un importante edema vasogénico asociado que ocasiona desviación de la línea media de herniación subfalcina. Eso es lo que vemos grande. De pronto algunos de ustedes ya habrán notado también que tenemos una segunda lesión aquí en la región parieto-occipital izquierda, que también realza periféricamente al medio de contraste. Ya vamos a ver más adelante un poquito las características imagenológicas de las metástasis, pero el hecho de que sean lesiones múltiples ya me hacen sospechar en un paciente con cefalea con signos de alarma, antecedente de ser fumador, y que además presenta tos crónica, que podemos estar ante lesiones secundarias del sistema nervioso central. Este paciente indudablemente tenía indicación de ser llevado a procedimiento quirúrgico, donde se confirmó la presencia de una lesión maligna de tipo carcinoma metastásico. Aquí entonces realizamos nuestros estudios de extensión, documentando aquí esta lesión en el ápice pulmonar derecho, consistente con un adenocarcinoma de pulmón, el tumor primario de nuestro paciente. Entonces, ahora entrando en materia, a manera de introducción, sabemos que el cáncer es un problema importante de salud pública, o que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y eso sin hablar de la morbilidad
que presentan los pacientes con esta lesión. Y en este contexto, el sistema nervioso central es un sitio frecuente para metástasis, tanto el parénquima cerebral como el espacio leptomeningio, y habitualmente una mezcla de estos dos espacios. En el resto de la charla nos vamos a concentrar en lo que trata en las metástasis del parénquima cerebral, sin olvidar que también hay metástasis al espacio leptomeningio. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la incidencia exacta de estas lesiones es desconocida, dado que la incidencia que nos dan los estudios clínicos y nos dan los estudios de autopsia son diferentes, varían entre un 10 a un 30% en pacientes con neoplasias sistémicas que van a desarrollar neoplasias al sistema o neoplasias secundarias o metástasis al sistema nervioso central. Y la diferencia de esta es que los estudios clínicos pues me van a mostrar las metástasis que son sintomáticas. Sin embargo, los estudios de autopsia me van a mostrar las metástasis que son asintomáticas, que muchas veces no se tienen en cuenta, o en pacientes que ya tienen su tumor primario tan avanzado que se desestima la presencia de una lesión metastásica al sistema nervioso central. En este contexto, es la complicación neurológica más frecuente de las neoplasias sistémicas en general e importante, es el tumor cerebral más frecuente en los adultos. El doctor Gómez ya nos habló de los tumores primarios del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando sumamos los tumores primarios y los tumores secundarios, las metástasis son el tumor cerebral más frecuente que vamos a ver en un adulto. O sea, si yo tengo un adulto con un tumor, epidemiológicamente lo más probable es que sea un tumor secundario. La incidencia de estas lesiones viene en aumento y esto tiene varias razones. El envejecimiento de la población, entonces pues hay una mayor cantidad de gente en riesgo de desarrollar cáncer y asimismo pues las metástasis asociadas. Hay un uso más ampliado de las neuroimágenes, una mejor calidad de las mismas y así se pueden detectar las metástasis en un estado presintomático. Los tratamientos son mucho más efectivos para las patologías sistémicas, entonces vemos que cánceres que antes tenían una sobrevida muy corta, sus sobrevidas han aumentado y esto también, al igual que el envejecimiento de la población, aumenta la cantidad de personas que están en riesgo de desarrollar estas metástasis. Y los antineoplásicos, hay muchos de estos que no cruzan la barrera hematoencefálica, entonces pese a que yo tenga controlado el tumor primario, podemos tener microsiembras a nivel del sistema nervioso central u otros órganos que no van a estar controladas, pero aquí el sistema nervioso central, recordemos que tiene una barrera muy específica, que es la barrera hematoencefálica, que no permite que pasen estos medicamentos. Entonces, no se controlan estas micrometástasis y con el tiempo se desarrollan. Entonces, esto es súper importante porque esos son los 3 tumores que más frecuentemente encontramos relacionados a las metástasis con el sistema nervioso central. Con estos 3 tumores tenemos el 75% de metástasis del sistema nervioso central. El principal, el que lidera, es el carcinoma de pulmón. De entre un 20 a un 56% de los pacientes con metástasis del sistema nervioso central van a tener un carcinoma de pulmón como un tumor primario. Le sigue el carcinoma de mama entre un 5 a un 20% y el melanoma entre un 7 a un 16%. Aquí es importante aclarar que el carcinoma de pulmón es el que más frecuentemente está asociado a metástasis del sistema nervioso central. Sin embargo, el melanoma es el que tiene más probabilidad de hacer metástasis del sistema nervioso central porque tiene un mayor trofismo hacia este. Y tenemos otro grupo de pacientes en los que el tumor primario no se logra identificar después de un examen físico completo, exámenes diagnósticos complementarios, hasta en un 15% de nuestros pacientes no logramos identificar el tumor primario, se les hace seguimiento y la mayoría de ellos terminan desarrollando un cáncer de pulmón. Entonces, tenemos con un nuevo caso clínico, una paciente también de nuestro servicio, femenina, 56 años, con un diagnóstico de un cáncer de seno realizado en 2019. En su momento fue tratada con cirugía y radioterapia. Actualmente está en tratamiento con tamoxifeno y consulta a nuestro servicio de urgencias con una cefalea con signos, una cefalea de intensidad progresiva asociada a visión doble e inestabilidad para la marcha. Nuestro servicio de urgencias nos realiza un TAC de cráneo simple, donde vemos acá en la fosa posterior una lesión expansiva que está haciendo compresión sobre el tallo cerebral. Entonces, esta lesión en una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de seno, lo hace uno pensar como primera posibilidad ante lo que nos estemos enfrentándose ante una lesión metastásica. Se realizan neuroimágenes más avanzadas como la resonancia magnética, confirmando nuestra sospecha diagnóstica, una lesión en la fosa posterior con un realce homogéneo al medio de contraste, con una compresión del tallo cerebral y del sistema ventricular. No tenemos todavía dilatación ventricular ni hidrocefalia aguda, pero es inminente el llegar allá con esta paciente. Fue llevada evidentemente a procedimiento quirúrgico con una resección completa de la lesión, confirmándose una lesión metastásica de su cáncer de seno primario. Otro ejemplo, un paciente masculino de 64 años con un diagnóstico de un melanoma maligno. Tenemos esta imagen de nuestro paciente, un melanoma maligno del cuero cabelludo, a quien en sus imágenes de seguimiento se le documenta una lesión intracraneal. No tenía síntomas, no tenía cefalea, no tenía déficit neurológico,
pero estos pacientes en su seguimiento oncológico le realizan PET escanseriados y en este se documentó una lesión que captaba metabólicamente activa en el sistema nervioso central. Se realiza la resonancia y encontramos aquí esta lesión con un realce periférico al medio de contraste. Créanme que mide menos de 3 centímetros y ya más adelante vamos a ver por qué esto es relevante, pero esta paciente se decidió llevar un manejo con radiocirugía. Ya vamos a mirar cómo hacemos para decidir qué pacientes se llevan a una terapia y qué pacientes se llevan a otra. Bueno, este cuadro, que sea un poquito engorroso, lo traje por dos razones. Uno, ya sabemos que el cáncer de pulmón, el cáncer de seno y el melanoma son los que clásicamente están asociados con las metástasis del sistema nervioso central. Sin embargo, por las razones que ya les contaba de que viene en aumento la incidencia de las metástasis del sistema nervioso central, tenemos otros cánceres que han venido repuntando y han venido también ocupando el lugar y su presencia en las metástasis del sistema nervioso central, como son el carcinoma renal y el carcinoma gastrointestinal y colorectal. Entonces, son otras posibilidades que tampoco debemos olvidar. Otra cosa importante que les quería comentar, el cáncer de pulmón en general tiene un riesgo de realizar metástasis del sistema nervioso central, aproximadamente un 15%. Pero cuando estamos hablando de los subtipos histológicos en específico, el cáncer pulmonar de célula pequeña tiene un riesgo hasta del 50% de desarrollar metástasis del sistema nervioso central. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo otro que les quería contar son las características moleculares de estas lesiones, dado que son marcadores de pronóstico en nuestros pacientes, así como posibles target para tratamiento dirigido. Bueno, un poquito de la fisiopatología. Eso es un proceso que consta de una siembra y una colonización. Eso es un proceso que no es aleatorio, es un proceso altamente selectivo que depende de una gran cascada de cambios moleculares y genéticos, que da para una charla completa solamente hablar de esto, pero a grandes rasgos lo que tenemos es un tumor primario. Las células cancerígenas de ese tumor primario se sueltan, ingresan al estroma del órgano donde estén adyacente y por un montón de regulaciones positivas y negativas logran intravasarse y llegar a la vasculatura. Luego de llegar a la vasculatura, ellos tienen que sobrevivir, esas células cancerígenas tienen que sobrevivir esa vasculatura, tanto al trauma mecánico de la vasculatura como tal, y así como al sistema inmunológico, sobre todo las células natural killer, que son las que se encargan de atacar las células cancerígenas. Luego de lograr sobrevivir a la circulación, la lesión o las células cancerígenas se van a extravasar y eso tampoco significa que ya hayan logrado su tarea de realizar la metástasis. Allí estas células pueden entrar en muerte celular, simplemente no sobreviven al ambiente del nuevo órgano. Pueden entrar en dormancia, que es un periodo como quiescente en el que la célula no se reproduce, no continúa su ciclo celular, pero tampoco se muere. Y de allí o inmediatamente se extravasa, puede entrar en un proceso de proliferación. Genera micrometástasis, colonización y la metástasis como tal establecida. Entonces, cuando esta célula se extravasa, sobre todo los cánceres de mama tienen esta posibilidad de desarrollar algo que se llama cooptación, que es cuando toman los vasos sanguíneos del parénquima cerebral normales, no vasos neoformados que también pueden suceder, vasos normales del parénquima sanguíneo y, por así decirlo, se los roban para ellos y para su nutrición y para su crecimiento. Empiezan a interactuar con los astrocitos, empiezan a evadir el sistema inmune. Otra forma como pueden entrar es atravesando la barrera hematoencefálica a través de los pliegos coroides, se localizan en la glía limitas y allí a través de los espacios perivasculares ingresar también al parénquima cerebral. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte clínica, cómo vamos a identificar a estos pacientes. Y primero, para tener en cuenta, tenemos que saber que podemos tener 3 presentaciones diferentes en nuestros pacientes. Podemos tener una presentación metacrónica, es lo más frecuente, son 2/3 de los pacientes se van a presentar allí. La presentación sincrónica y la presentación precoz. La presentación metacrónica, ¿qué es? Estos pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer conocido, desarrollan síntomas del sistema nervioso central o en sus seguimientos oncológicos se documenta una lesión metastásica. Pacientes con presentación sincrónica es cuando el diagnóstico de la lesión o el tumor primario y el tumor secundario se hacen al mismo tiempo del momento de diagnóstico. Y la presentación precoz son estos 15% de los pacientes que les contaba que sabemos que tienen una metástasis del sistema nervioso central, pero todavía no le hemos podido documentar el tumor primario. Entonces, sabiendo esto, les traje este estudio clínico con 1013 pacientes, una serie de casos de 1013 pacientes que nos muestra cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes con metástasis. Entonces, vemos que son síntomas bastante inespecíficos, al igual que en los tumores primarios, la cefalea repuntúa con un 31% de los pacientes, pero también tenemos cambios cognitivos y cambios de la esfera mental en un 34% de los pacientes,
debilidad y paresia en un 24%, convulsiones en un 19% de los pacientes, y de ahí hacia abajo cualquier síntoma neurológico que también va a estar dependiendo del síntoma o del sitio donde esté localizada la lesión. Entonces tenemos otro caso clínico, un paciente de 57 años con un antecedente de un cáncer esofágico, o sea, ya sabíamos que tiene esto. Esta es una imagen de PET scan, es pues como para ilustrarles, que ya sabíamos que tenía un cáncer esofágico, estaba en tratamiento oncológico, consultada por una cefalea con signos de alarma que ya la sabemos identificar, y encontramos esta lesión dramática a nivel del sistema nervioso central. Una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, bastante grande, con realce periférico y heterogéneo en medio de contraste, con gran edema vasogénico asociado, desviando la línea media, ocasionando compresión del sistema ventricular y una herniación subfalcina. Este paciente indudablemente fue llevado a cirugía, confirmándose el diagnóstico de una lesión metastásica. Entonces, este es un paciente con una presentación metacrónica, es decir, ya sabíamos que teníamos un cáncer y desarrolló en la historia natural de su enfermedad una lesión al sistema nervioso central. Y ahora vamos a puntualizar los síntomas que me parecieron más importantes que se lleven para la casa y que tengan en cuenta. La cefalea, como nos contó el doctor Gómez, es el síntoma más frecuente, asociado sobre todo a lesiones cuando son múltiples o de fosa posterior. La característica de la cefalea que más me hace sospechar que tiene una lesión intracraneal, no solamente metástasis, lesiones intracraneales en general, que fue más o menos la que también nos contó el doctor Gómez, son cefaleas de características matinales, aumentan con las maniobras de Valsalva, está asociado a mareo, a náuseas o mesis. El problema, ¿cuál es? Que solamente un cuarto, un tercio de los pacientes se presenta con estas características de la cefalea. Incluso muchos de los pacientes, su síntoma cardinal no es la cefalea, consultan por otra causa y pues uno preguntándoles y siendo incisivosos en la historia clínica, le cuentan a uno que ha tenido cefalea, pero muchas veces no es el síntoma principal por el que consultan, pero sí es el más frecuente. Las convulsiones puede ser la primera manifestación en estos pacientes hasta en un 20% de los casos. Se ven sobre todo en lesiones cuando son múltiples o melanoma metastásico. Este particularmente tiene mayor riesgo de realizar convulsiones cuando lo presentan. Y las convulsiones suelen ser de características focales sin generalización. En cuanto a la focalización neurológica, que va a depender pues, del sitio donde está localizada la lesión, va a ocurrir hasta en un 40% de los pacientes. Y el declinamiento cognitivo y las alteraciones de la marcha, que pueden ser bastante inespecíficos, son bastante frecuentes también. Dentro del declinamiento cognitivo tenemos las alteraciones de la memoria, la falta de concentración, las alteraciones comportamentales, y que pues tenemos sobre todo cambios de la personalidad hacia la depresión. Esas cosas ni siquiera normalmente son comentadas por el paciente, habitualmente se lo comenta a uno la familia, pero es muy frecuente, está reportado hasta en 2/3 de los pacientes con lesiones metastásicas. Y las alteraciones de la marcha suelen ser la manifestación inicial de esto. Lo vemos en lesiones múltiples, bilaterales, de pequeño tamaño, que habitualmente son la característica de las metástasis del cáncer de pulmón. Y la característica de la marcha es que aumenta el polígono de sustentación y es una marcha a pasos cortos. Pero si recuerdan el video que nos mostró el doctor Hakim más temprano sobre la marcha magnética, yo puedo creer que es una marcha muy similar. Entonces, pese a que es una manifestación inicial y es un hallazgo bastante frecuente, también es muy poco específico. Bueno, y hablando ahorita un poco de la patología, de qué van a encontrar nuestros compañeros patólogos al momento de analizar estas imágenes en el microscopio, son lesiones ocupantes de espacio, sólidas, redondeadas y bien circunscritas. Recuerden esto, que son bien circunscritas porque nos van a ayudar ahorita a entender un poquito lo que vamos a encontrar en las imágenes diagnósticas. Suelen tener necrosis central, que en las imágenes lo vemos como este vacío negro que queda al lado del realce periférico al medio de contraste. Este mismo vacío negro lo vamos a encontrar en las placas histopatológicas, y eso es lo que me habla, es que tenemos lesiones grandes y de rápido crecimiento. Si encuentran contenido mucoide, pues estamos hablando probablemente de un adenocarcinoma, porque no debería haber contenido mucoide en el sistema nervioso central. Pueden debutar nuestros pacientes también con grandes sangrados, y eso sobre todo en lesiones como melanoma y coriocarcinoma, pero también cánceres renales o de tiroides están asociados a grandes sangrados, o sea, pacientes que consultan por hemorragia intracerebral. La apariencia histológica suele ser similar al tumor primario, pero pueden tener diferencias biológicas y genéticas, lo cual hace importante también tener una muestra patológica de estas lesiones, sobre todo si creemos que puedan ser candidatos a terapias target o dirigidas. Tenemos otro ejemplo, un paciente de 26 años con un diagnóstico de un coriocarcinoma testicular metastásico al retroperitoneo y consulta por una alteración súbita del estado de conciencia asociada a una hemiplegia derecha y una fascia. Ingresa al servicio de urgencias, inmediatamente se activa el código, se ve aquí en nuestra institución que está pues muy bien institucionalizado, hago la cuña, y eso es lo que encontramos, una hemorragia intracerebral bastante grande en el lóbulo frontal izquierdo,
Pero hay cosas que lo hacen uno sospechar que no estamos solo ante una hemorragia intracerebral normal. La edad del paciente, el antecedente del coricarcinoma testicular, la presencia de este edema, que es esta hipodensidad periférica que estamos viendo al sangrado, que es un edema que está muy prominente para un sangrado agudo. Eso lo hacen sospechar a uno que no estamos solamente entre una hemorragia intracerebral. Este paciente indudablemente se llevó a cirugía, se drenó el hematoma, se envió tejido para histopatología y se confirmó la presencia de una metástasis de un carcinoma testicular que el paciente ya venía diagnosticado con esto. Bueno, la distribución de las lesiones lo más frecuente es que se distribuyan que se localicen, en los hemisferios cerebrales, hasta en un 80% de los casos, como es este ejemplo. En el cerebelo, hasta en un 15% de los casos, como es este ejemplo, ya se los mostré a nuestro paciente con cáncer de seno. Incluso en el tallo cerebral, hasta en un 5% de los casos se pueden localizar allí. Esta es una paciente con un carcinoma de pulmón a la que se le documentó esta lesión. Sin embargo, podemos tener localizaciones atípicas de las metástasis. Por ejemplo, esta paciente de 63 años con un diagnóstico de cáncer de pulmón ya en remisión, quien se presentó al servicio de urgencias con una cefalea severa y una pérdida súbita de la agudeza visual. Realizamos imágenes y encontramos esta lesión de la región celar con extensión supracelar y compresión del quiasma óptico. Aquí la tenemos. En una paciente sin este diagnóstico antecedente de cáncer es muy fácil, lo más probable es que sea un adenoma hipoficiario, el cual ya nos mencionó el doctor Gómez. Sin embargo, en una paciente con un diagnóstico de cáncer, igual tenemos que tener en mente que esto puede ser una metástasis, y efectivamente la paciente se llevó a cirugía y se confirmó por histología una lesión metastásica de su carcinoma de pulmón. Otro ejemplo es este paciente masculino de 67 años con cáncer de próstata ya metastásico a hueso, que consulta por una cefalea con signos de alarma y encontramos esta lesión extraxial con realce al medio de contraste, algo de cola dural, y como nos mencionó el doctor Gómez, las lesiones extraxiales lo más frecuente que tengamos es un meningioma. Dijimos, bueno, puede ser un meningioma, pero con el antecedente del cáncer de próstata pues no lo podemos descartar. Lo llevamos a procedimiento quirúrgico, igual necesitaba cirugía, era un paciente que tenía un edema vasogénico, aquí pues no se ve en esta imagen porque no es la mejor para ver esto, pero tenía un edema vasogénico bastante importante. Se llevó a procedimiento quirúrgico y se confirmó la presencia de una lesión metastásica. Entonces, el antecedente de cáncer de los pacientes nos tiene que tener muy en alerta que puedan ser lesiones secundarias. La cantidad de las lesiones pueden ser únicas, como en los ejemplos que ya hemos visto previamente, sobre todo en tumores renales o colorectales, o pueden ser múltiples, más frecuente en pacientes con cáncer de pulmón o melanoma. Estas imágenes son de un solo paciente y vemos que tiene aquí una lesión en el hemisferio cerebeloso, tiene una lesión muy grande en el lóbulo occipital derecho, tiene una lesión más pequeña también aquí en el lóbulo occipital derecho más abajo, tiene otra lesión acá en el lóbulo frontal derecho. Entonces son imágenes de un solo paciente con lesiones múltiples. Estas lesiones múltiples le hacen a uno sospechar grandemente que sean lesiones secundarias. Y ahora hablar un poquito de las imágenes diagnósticas. Ya nos han hablado extensamente de estas. La tomografía computada la vamos a utilizar cuando no tenemos disponibilidad de resonancia, cuando la premura clínica del paciente, como nuestro paciente que llegó con un deterioro neurológico agudo, lo amerita o amerita una imagen rápida, o cuando el paciente tiene contraindicación para la resonancia. Cuando no tenemos contraste, ¿qué vemos? Lesiones ocupantes de espacio hipoisodensas, o sea, vemos esto, no nos da más información. Cuando le ponemos contraste, vemos un aumento en la densidad de la lesión y esta es la información que me va a dar la tomografía. Cuando realizamos imágenes de resonancia magnética, entonces lo que vamos a encontrar en las imágenes consecuencias en T1, que es esta que estamos viendo acá que les estoy señalando, son lesiones hipoisointensas con un área hipointensa alrededor. Cuando le colocamos contraste a estas lesiones, que indudablemente si sospechamos de metástasis al sistema nervioso central, eso es importante siempre pedir las imágenes contrastadas, a no ser que tenga alguna contraindicación nuestro paciente para el contraste. Vamos a ver un realce periférico al medio de contraste, como estamos viendo aquí en esta lesión también, un realce periférico al medio de contraste. No significa que siempre sean así, también pueden ser unos realces homogéneos, como ya vimos en algunos de los ejemplos pasados, pero clásicamente es este realce periférico al medio de contraste. Cuando tenemos secuencias con información en T2, en T2 simple o un T2 FLAIR, este que tenemos acá es un T2 FLAIR, lo que vamos a ver es el área hipointensa que abarca el tumor, que es esto que tenemos acá, y esto asociado que es el edema cerebral. Ya les hemos comentado varias veces que la mejor secuencia para encontrar edema cerebral es el FLAIR. Y aquí cabe mencionar que el edema cerebral de las metástasis es desproporcional al tamaño de la misma. Vemos lesiones que de pronto son muy chiquitas, pues es una lesión no tan grande, y el edema cerebral alcanza casi que todo el hemisferio, la mitad de un hemisferio cerebral. Esa desproporción también le hace sospechar a uno que está ante una lesión secundaria. Las secuencias de difusión nos van a ayudar sobre todo con el diagnóstico diferencial de lesiones cerebrales con un realce en anillo. No todas las lesiones que realzan así en anillo son metástasis, así también pueden resaltar los gliomas, los abscesos, algunas lesiones vasculares, algunas lesiones desmielinizantes.
Para ayudarnos a diferenciar entre un absceso o una lesión secundaria, pues aparte de la clínica del paciente, en las imágenes lo que vamos a ver es una alta señal en el absceso, o sea, una restricción a la difusión, que ya la doctora María Lucía nos explicó específicamente cómo se veía, y si una verdadera restricción a la difusión, es decir, brilla en la difusión y se ve negro en el mapa de ADC. Cuando estamos ante tumores, no va a restringir a la difusión o ante tumores metastásicos. Toda medicina se puede salir de estos cánones, pero pues es lo más frecuente. Y aquí tenemos, puede que nuestro paciente venga con un cuadro clínico muy claro, el antecedente, las imágenes diagnósticas son muy dicientes y pues no hay nada más que hacer. Pero no siempre es así, no siempre es tan fácil. Muchas veces tenemos toda esta gama de diagnósticos diferenciales que tener en cuenta y no siempre es tan fácil saber ante qué nos estamos enfrentando. Y aquí cobran relevancia las imágenes diagnósticas avanzadas, de las cuales también ya nos habló un poquito el doctor Gómez. Aquí tenemos una perfusión por resonancia magnética y si recuerdan, el doctor Gómez nos mostró un gráfico muy bonito donde veíamos que los gliomas o los tumores primarios del sistema nervioso central suelen ser difusos, mientras que yo ya les conté que las metástasis son circunscritas. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Todos los tumores en general van a tener un aumento del volumen sanguíneo cerebral, que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, ese edema periférico, que está asociado a las lesiones metastásicas, no tiene por qué tener también un aumento del volumen sanguíneo cerebral, porque es solamente un edema vasogénico por alteración de la barrera hematoencefálica, no hay infiltración tumoral. Mientras que en los tumores primarios sí vamos a tener una alteración en la perfusión porque tenemos también tumor difuso allí metido en todas esas fibras blancas que están inflamadas o hematizadas. La espectroscopia por resonancia, lo que yo nos había contado el doctor Gómez, nos muestra un aumento en el pico de colina con una disminución o ausencia en los niveles de creatina y de N-acetilespartato, y hasta ahí es lo mismo que un tumor primario. Pero lo mismo, la región peritumoral no debería mostrar un pico de colina como sí lo debería demostrar en los tumores primarios del sistema nervioso central. La tomografía por emisión de positrones o PET nos va a ayudar lo mismo, a diferenciar la necrosis por radiación de la lesión maligna, también nos ayuda y también nos va a mostrar la tasa de metabolismo de la lesión. Si vemos que el edema vasogénico tiene un metabolismo también aumentado, pues seguramente estamos ante una lesión primaria. Si vemos que no, pues estamos más probablemente ante una lesión secundaria. Y si vemos estos cambios que no estamos seguros si son cambios post-radiación o es lesión que está volviendo a crecer, si vemos que tiene un metabolismo cerebral normal, pues no estamos o disminuido, no estamos ante una lesión secundaria, sino probablemente ante cambios isquémicos. Entonces, el procedimiento diagnóstico de estos pacientes va a ser diferente si estamos ante un cáncer conocido o un cáncer no conocido. Cuando tenemos un cáncer ya conocido, un paciente con una clínica muy clara, con hallazgos imagenológicos muy claros, se puede hacer el diagnóstico sin confirmación patológica y pasar al tratamiento oncológico. ¿Cuándo vamos a necesitar una biopsia diagnóstica? Cuando la neuroimagen es atípica, cuando la neoplasia sistémica está controlada sin evidencia de un tumor pulmonar, cuando el cáncer primario es de baja probabilidad de formar metástasis del sistema nervioso central y cuando tiene alto riesgo de lesión vascular o infecciosa. O sea, todavía estamos muy dudosos del diagnóstico diferencial. Y aquí les traigo un ejemplo rápido, un paciente de 55 años con antecedente de cáncer renal tratado con nefrectomía radical izquierda en 2009, este es un caso actual. Consulta por una debilidad leve del miembro superior izquierdo, realizamos esta imagen y encontramos esta pequeña lesión que realza homogéneamente al medio de contraste con un gran edema vasogénico asociado y ustedes ya pueden sospechar, estamos ante una lesión secundaria y nosotros también así lo sospechamos. Sin embargo, el grupo de urología y oncología nos decían es poco probable que este cáncer renal que ya está tratado esté desarrollando metástasis del sistema nervioso central. Por lo tanto, decidimos llevar al paciente a una biopsia diagnóstica confirmando una lesión metastásica de su cáncer renal que fue tratado en 2009. Se realizaron estudios de extensión y efectivamente se confirmó que en el riñón derecho tenía un nódulo sugestivo de malignidad. ¿Qué hacemos cuando tenemos un cáncer no conocido? Pues tenemos que identificar el tumor primario. Para esto, examen físico completo, una historia clínica, una anamnesis completa, tomografía de tórax y abdomen. Solamente con la tomografía de tórax, pues ya sabemos que vamos a encontrar la mitad de los diagnósticos porque la mitad van a tener un cáncer de pulmón. PET corporal total, marcadores séricos, todas las herramientas que tengamos para poder documentar nuestro cáncer primario. Y ahora bien, el tratamiento va a depender de 3 pilares básicos. Primero, la extensión, el control y la patología del tumor primario, el tamaño, la localización y el número de metástasis que tengamos, y los tratamientos antineoplásicos previos que haya recibido mi paciente. Según esto, voy a definir si mi paciente va a ser candidato a cirugía, radioterapia, radiocirugía o una mezcla de estas. Importantísimo antes también de definir qué tratamiento le voy a dar a mi paciente, determinar el pronóstico del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la funcionalidad de mi paciente. Esto lo hacemos a través de la escala de Karnofsky y tenemos varias herramientas para tratar de definir el pronóstico que tenga mi paciente. La escala del RPA, la escala del GPA,
Tienen en cuenta la edad, la funcionalidad, la presencia de patología o de lesión secundaria extracraneal, el número de metástasis cerebrales, etcétera. Y con esto vamos a estadificar o saber cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Ahora bien, la cirugía va a tener diferentes indicaciones dependiendo del objetivo de la cirugía. Cuando es una cirugía con un objetivo terapéutico, van a ser lesiones mayores a 3 centímetros, lesiones quísticas o necróticas con importante edema vasogénico asociado y que le esté ocasionando síntomas al paciente, lesiones sintomáticas en áreas elocuentes o lesiones en fosa posterior que estén ocasionando efecto de masa o hidrocefalia asociada. Cuando son objetivos diagnósticos es cuando tengo un cáncer primario desconocido, hice de todo y no lo encontré. La patología le puede dar pistas de dónde viene ese cáncer primario. Cuando tiene un potencial diagnóstico diferencial que no he podido dilucidar con las imágenes diagnósticas incluso avanzadas, o cuando tenemos sospecha de que es radionecrosis y tampoco hemos podido dilucidar esto con las imágenes diagnósticas avanzadas, o incluso con objetivos estratégicos, cuando quiero documentar alguna mutación o algún perfil biológico en especial en los pacientes que puedan ser elegibles a terapia target. La radioterapia utilizamos una dosis estándar que es de 30 grays que está administrada en 10 fracciones diarias. Esto habitualmente lo prescriben los radioterapeutas, pero es importante que lo conozcamos. Las principales indicaciones son pacientes con pobre pronóstico, que ya sabemos cómo sacarle el pronóstico del paciente. Sin embargo, en términos generales, pacientes con edad avanzada, cánceres sistémicos no controlados y mal estado funcional, o pacientes que presenten múltiples metástasis, porque pues no podemos operar todas las metástasis del cerebro. Posterior a resección quirúrgica o posterior a radiocirugía, si no hay un adecuado control local de la enfermedad, también se puede pensar en radioterapia. La radiocirugía lo que va a hacer es administrar una radiación a grandes rasgos, es una definición muy escueta, nos va a administrar una radiación de fotones de alta precisión a un pequeño volumen objetivo. Clásicamente lo utilizamos en lesiones solitarias menores a 3 centímetros, sin embargo ya hay estudios que hablan que se pueden utilizar en lesiones múltiples. La eficacia no está relacionada con la sensibilidad convencional del tumor a la radiación, entonces eso que uno escucha que es radiosensible o radioresistente, aquí no aplica. Se puede tratar lesiones en cualquier localización, en cambio nosotros quirúrgicamente no podemos llegar lesiones en cualquier localización. Recuerdan esa paciente con la lesión metastásica en el tallo, allá imposible llegar con la cirugía sin ocasionar lesión a nuestro paciente. Y logran un control local del tumor hasta en un 80 o un 90% de los casos. La quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia target va a estar prescribida por los oncólogos, va a estar asociada al nivel de quimiosensibilidad o la presencia de mutaciones susceptibles a ser manejadas con terapia hormonal o terapia target. Y muy importante, ya para terminar, el tratamiento de soporte, porque esto es lo que podemos hacer todos desde un primer nivel de atención hasta un nivel de supraespecialista. Corticoides es el pilar del tratamiento sintomático porque va a aliviar el déficit neurológico en pocos días, porque lo que hace es reducir ese edema perilesional, no va a curar al paciente, pero le va a ayudar con sus síntomas. Además, mejora las manifestaciones clínicas de la radiotoxicidad aguda, mejorando el apetito, disminuyendo náuseas, emesis y dolor, pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia o radioterapia. Preferimos la dexametasona porque no tiene efecto mineralocorticoide y es de larga acción. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que tiene efectos neurológicos y no neurológicos importantes, entonces tampoco podemos dejar por siempre a nuestro paciente con corticoides. Los antiepilépticos importantes y los tenemos que utilizar en evitar inductores hepáticos y no está recomendado como tratamiento profiláctico, aunque esto puede ser un poco debatido en lesiones que sabemos que tienen alto riesgo de convulsionar, como son las lesiones múltiples o el melanoma, que ya también lo mencionamos. Y para finalizar, los mensajes para llevar a casa, es importante tener en cuenta, la metástasis es el tumor cerebral más frecuente en los adultos. Si me dicen paciente adulto con tumor, lo primero que tenemos que pensar epidemiológicamente es que es una metástasis. El tumor primario más frecuente que genera metástasis del sistema nervioso central es el pulmón. Sin embargo, el tumor con mayor probabilidad de metástasis al sistema nervioso central por su trofismo hacia el sistema nervioso central es el melanoma. Los tumores primarios que más se van a asociar a sangrado, o sea, que haya metástasis del sistema nervioso central y estas sangre son pulmón, melanoma y coriocarcinoma. Y el tratamiento va a depender del pronóstico, la funcionalidad, la cantidad de metástasis y el control del tumor primario. Eso es un trabajo en conjunto, no solamente los neurocirujanos, tenemos que ir de mano con los oncólogos, con los paliativistas y con los radioterapeutas. Y esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado.
Bueno, perfecto. Mil gracias a la doctora Erika, de verdad, muy buena charla. Y bueno, continuamos y ya para finalizar este módulo queremos en media hora mostrarles 3 casos clínicos de la vida práctica de nosotros como neurocirujanos, pero donde podemos poner en práctica conceptos anatómicos, funcionales y lo que hemos venido tratando durante la mañana de hoy. Entonces voy a empezar yo, sigue el doctor Hakim y al final Juan Fernando Ramón también va a complementar con un tercer caso. Son cosas muy puntuales para que sigan conectados y creo que aquí es donde podemos llegar a aprender un poco más. Entonces, paciente 23 años que en consulta por tener crisis de arresto del lenguaje que resolvían espontáneamente. El paciente decía, voy a tratar de decir algo y hasta ahí quedo. Y pasa el día y no tengo nada y al otro día tengo dificultad en encontrar las palabras y en expresarme y otra vez. Y eso se volvió cada vez más frecuente. Eso lo llevó a consultar previamente sano y no tenía ningún antecedente de importancia y el examen neurológico era completamente normal. Entonces, lo primero es que estas crisis de arresto del lenguaje, digamos, los hallazgos electroencefalográficos suelen asociarse a crisis convulsivas, áreas que tienen una descarga que si son del lenguaje, sospecha uno de que pueda estar en relación a las áreas del lenguaje, ya sea o el área de Wernicke o Broca, pero básicamente en el hemisferio dominante, en un paciente completamente sano. Por supuesto, esto no le permite a uno concluir mucho. De hecho, hay pacientes que pueden tener síntomas similares y no asociarse a una lesión cerebral, pero esto nos prende las alarmas. Oiga, paciente joven, no tiene nada adicional y esto hay que complementarlo con algún tipo de estudio. Este es el estudio. De una vez se solicitó una resonancia y en la resonancia lo que podemos ver, uno, esta secuencia es un corte axial con información en T1, en donde la sustancia blanca se ve blanca y la sustancia gris se ve gris, a diferencia del T2, en donde ya vemos una alteración y es que a nivel de esta circunvolución en el lóbulo frontal izquierdo, vemos un cambio en la señal, se ve de muy baja intensidad. Esto ya también nos alerta de algo. Y si vemos un T2 del lado derecho, este es un T2 pesado, por eso se ve ligeramente diferente, pero es un T2, se ve un área de alta intensidad, lo que sugiere o un edema o que hay algo ahí. Y como lo mencionamos en mi charla, cuando uno se enfrenta a este tipo de lesiones con este patrón imagenológico y un paciente con crisis o con síntomas explicados perfectamente por esta localización, por supuesto, nos hace pensar que se trata de un tumor o una lesión en esa localización. Este sería el patrón típico de una lesión que es dentro del cerebro, o sea, intraaxial y de bajo grado porque no tengo el contraste, pero no realza con el medio de contraste. Cuando como neurocirujanos nos enfrentamos a esta lesión, nos hacemos preguntas como, ¿estamos de acuerdo con que hay que o tomarle una biopsia o operarlo? Porque estas lesiones de menor grado logre uno intervenirlas, tienen mejor pronóstico, pero por otro lado le está generando síntomas y queremos saber qué tipo de lesiones. Entonces, está en un área que es en el hemisferio dominante de nuestro paciente, que está generando síntomas neurológicos, por ende debe estar cerca del área del lenguaje y esa es la manera en que lo analizamos. Entonces, la resonancia nos permite hacer un estudio funcional donde el paciente dentro del resonador lo sometemos a distintas pruebas para evaluar el lenguaje, repetir, expresión del lenguaje, entendimiento. Y en la evaluación de la repetición y la expresión del lenguaje, vemos que donde vemos la lesión, que es esto, que tiene baja señal, adelante vemos una zona que durante esa actividad tuvo mayor flujo sanguíneo. Así funciona la resonancia funcional. Y la resonancia funcional nos mostró que en esa zona el área de Broca, o sea, en el giro frontal inferior o muy cerca a él, está el área que tiene que ver con la expresión del lenguaje. Eso ya supone un reto, porque si uno pretende o hacer una biopsia o una resección, esto es algo que por supuesto tiene que tener en cuenta. Muy delante de la lesión, sin infiltrarla realmente, sencillamente estar en un contacto estrecho. En el corte sagital vemos que el área del lenguaje está ligeramente adelante y en este caso en el corte coronal está inferior. Eso nos permite saber que definitivamente es una cirugía de riesgo. Este paciente operarlo
sin tener certeza de la localización, o sea, sin neuronavegación, sin operarlo con un estudio funcional como estos, teniendo síntomas como el arresto del lenguaje, a mi parecer, hoy en día, 2022, no es posible. Creo que el riesgo es demasiado grande en un paciente de 23 años, con un riesgo altísimo de tener una secuela como es la expresión del lenguaje, que es tan importante y funcional para nuestra vida diaria. Entonces, hemisferio dominante, cercanía al área del lenguaje. ¿Cómo lo planeamos? 1. Identificar los tractos, en este caso puntual, aquel tracto que comunica el área de Broca con el área de Wernicke. Por otro lado, pues ver el área motora primaria también, a pesar de que no hay una cercanía, conocer su ubicación nos parece interesante. Y la neuronavegación para tener certeza de dónde hacer la craneotomía y dónde encontrarnos la lesión. Pero a pesar de que las imágenes nos digan dónde está el área del lenguaje, creo que pecar por exceso en estos casos es muy útil y lo llevamos a una craneotomía en paciente despierto. El paciente es operado estando despierto con técnicas anestésicas que nos permiten hacerlo, y durante la cirugía, antes de proceder a generar cualquier tipo de lesión, estimulamos la corteza cerebral para saber que no estamos generando un problema de lenguaje durante la cirugía. Además de otra tecnología que nos complementa muy bien, que es la realidad aumentada. Entonces, bueno, esta es la imagen que quedó, esta es la imagen intraoperatoria de neuronavegación. Entonces, lo que vemos ahí es que arriba vemos los tractos dibujados, en verde vemos el tracto, el fascículo arcuato, como les mencionaba, está ligeramente inferior en relación al tumor, que es esto que está acá. Vemos la imagen de la resonancia en el flare de alta señal, vemos el tracto corticoespinal en azul, que está medialmente, y ya esta es una imagen de la neuronavegación intraoperatoria. Ahí está, de hecho, nuestra residente Erika, a ver, estaba muy interesada, señalando el tumor. Entonces, este es el montaje que tenemos de nuestra sala. Este campo que ven transparente nos permite ver la cara del paciente y es el que utilizamos en paciente despierto con neuronavegación, y este montaje de alguna manera ya lo tenemos casi que muy sistematizado en nuestro departamento. Entonces, esta es imagen intraoperatoria donde vemos cómo navegamos dinámicamente sobre el paciente, saber dónde estamos ahí con el doctor Hakim. Antes de ingresar al cerebro, tener la certeza de dónde está. Del otro lado, una evaluación neuropsicológica constante del paciente, y así tenemos ubicada nuestra lesión. Esta imagen ya es intraoperatoria. Del lado izquierdo les pongo el estudio funcional, el estudio dónde está la lesión, y esta imagen está dentro, sobre la corteza cerebral. El contorno que ven en rosado es el tumor que dibujamos, y si se dan cuenta, ahí está el tumor y la corteza es absolutamente, o luce absolutamente normal. Entonces, si ustedes no tienen certeza, si no tenemos navegador, si de alguna manera no le confiamos a este tipo de dispositivos, pues ubicar esta lesión es perderse en un mar, y cometer un error ahí es imperdonable porque está en juego el lenguaje de nuestro paciente. Ay, se movió la imagen. No, no puede ser. ¿Por qué se movería? Bueno, esta es una imagen intraoperatoria. Se movió la diapositiva, no sé si de pronto al copiarla, pero bueno. Entonces, intraoperatoriamente estamos haciendo la resección tumoral, que es lo que ven ahí. Y todo el tiempo tenemos en nuestros ojos del microscopio, 1, vemos los tractos. 2, el paciente está despierto y está siendo evaluado. ¿Tú puedes moverla? O sea, salirte de la presentación, deben un segundo. Ah, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, esta es la imagen intraoperatoria, y como se dan cuenta, lo que hacemos es la resección de la lesión. Todo el tiempo estamos viendo nuestros límites, el paciente está despierto, el sitio de la corticotomía donde abrimos el cerebro, monitorizamos que no generara ninguna función, digamos, ninguna respuesta del lenguaje, de tal manera que en nuestro paciente no agotamos ningún tipo de recurso en el... Espera, este también se está reproduciendo. Entonces, esto es antes de hacer la corticotomía, y lo que estamos viendo es el contorno tumoral en rosado.
Ahí estamos resecando pues, la lesión. Todo el tiempo del lado derecho tenemos la neuronavegación, el contorno tumoral, el tejido cerebral y, como les mencionaba, el paciente despierto. Esa es la manera en la que hoy en día se operan tumores cerebrales, y más en sitios donde pues la cercanía y está en juego, o ya sea el control motor. Del lado derecho teníamos el haz corticoespinal. Sabíamos que estábamos lejos, pero lo tuvimos presente durante toda la cirugía. Y miren, y a pesar de ello, y esto lo menciono, el paciente en el posoperatorio tuvo una ligera alteración en recordar ciertas palabras que hoy en día lo recuperó 100%, pero a pesar de toda la tecnología de haberlo hecho así, uno no está exento de tener alguna situación. Se superó perfectamente, pero eso nos alertó que operarlo sin esto seguramente hubiese ocasionado una lesión mayor. Bueno, mil gracias. Este es respecto al caso que yo les iba a comentar. Entonces sigue el doctor Jaquín. ¿Hablo? Bueno, entonces seguimos con el caso de Juan Fernando Ramón, que nos muestra también un caso de tumor cerebral y de la manera en que analizamos y llevamos a cabo nuestras cirugías en sitios donde en el cerebro tenemos que cuidar cada milímetro alrededor. Buenas tardes. Bueno, ya finalizando este módulo, vamos a seguir con los casos clínicos. Entonces, comenzamos. Este caso, un caso que tuvimos este año, es una paciente de 69 años de edad, previamente sana, independiente, vive sola, tenía un índice de independencia de Bartel del 100%. Y ella consulta a su médica de cabecera porque lleva cuadro más o menos de un mes de evolución consistente en dificultad para nominar. Ella tenía problemas para encontrar las palabras que quería decir. No era constante, pero venía en aumento. Y tenía disminución en la fluidez del lenguaje. Debido a esto, la médica solicita una imagen de resonancia cerebral y es remitida al consultorio de neurocirugía. Cuando encuentro a la paciente, encuentro una paciente en Glasgow 15, un examen mental sin alteraciones, un lenguaje fluido, pero se encontró una disfasia para nominación. Comprende, repite, pares craneales normales y no había alteraciones en la parte motora o sensitiva. Coordinación normal, no tenía signos meningios y la marcha era normal. Estas son las imágenes de resonancia que encontramos a la paciente. Como ustedes se darán cuenta, aquí en esta parte encontramos una lesión frontal izquierda. Si ustedes ven las características en las secuencias T1, T2 y en la fase contrastada, nos hace pensar en una lesión lo más probable de origen tumoral, que además tiene características por cómo se encuentra, más de que sea una lesión primaria que secundaria, dado que las lesiones secundarias o metastásicas tienen un edema muchísimo mayor. Sin embargo, lo que tiene uno que descartar en estos casos es o es una lesión primaria cerebral o es una lesión metastásica. Vemos aquí las secuencias del ADC y el DWI, donde nos confirma que es una lesión sólida, bien circunscrita, frontal, izquierda. Y con esto, entonces, tenemos un plan para realizar. Está en un área que es un área que llamamos elocuente, la cual puede sacar con un déficit muy importante a la paciente. Por lo cual, se decide entonces hacer una resonancia con un protocolo de neuronavegación, tractografía, y con eso definir por dónde íbamos a ingresar para poder hacer el menor daño.
Inicialmente era hacer una biopsia guiada por navegación con la probabilidad, según lo que encontramos y el estado de la paciente, de hacer una resección. Por lo cual, cuando estamos ante una paciente que tiene una lesión en el área elocuente, la mejor opción es hacer una cirugía que es con paciente despierto, sleep, awake, sleep, y hacer la congelación intraoperatoria. Siempre protocolo en la institución, nosotros hacemos una resonancia de control antes de las 72 horas para ver qué tan grande fue la resección, porque como ustedes ya vieron en las charlas, dependiendo de la resección, también va a ser la probabilidad de que esta paciente tenga una mejor respuesta a la quimio y a la radioterapia. Esta es la tractografía, como ustedes ven, muy interesante poder ver cómo el tracto córtico-espinal está siendo dividido por la lesión. La lesión está en medio de los dos. Y vemos el fascículo longitudinal en la parte inferior. Hicimos una cirugía con paciente despierto que nos permite, mediante monitorización, de que la paciente con nuestros neuropsicólogos esté respondiendo constantemente unos test que se le hacen previo a la cirugía y durante la cirugía, podamos estar controlando cómo va evolucionando la paciente en la medida en que llegamos a la lesión tumoral. Y además de eso, hacemos estimulación cortical con estimulador de Holliman. Esta es la cirugía que hacemos. Tenemos la fortuna de tener unas ayudas con un microscopio que se une al neuronavegador y nos permite poder unir lo que ya habíamos previo a la cirugía diseñado para llegar a esa lesión. Habíamos pintado la lesión, teníamos la tractografía y mientras estamos en cirugía, esto es lo que vemos en el microscopio, lo cual nos permite tener una seguridad muy grande con una menor probabilidad de lesión. Miren cómo se ve ahí los tractos adelante y atrás y en medio de la lesión, y al tiempo con la paciente despierta nos permite hacer una mayor resección con mayor seguridad. Miren esa belleza de visión que tenemos con el microscopio, en la cual nos permite además mirar, ¿sí?, si hemos resecado gran parte de la lesión o no. Nosotros también colocamos una sustancia que hace fluorescencia durante la cirugía cuando vamos resecando el tumor y nos permite ver si nos falta o no algo de tumor. La patología, la biopsia por congelación nos dijo que era una lesión tumoral y la biopsia definitiva nos mostró que era un glioblastoma con un P53 sobreexpresado, IDH1 negativo, IDH2 negativo. En la correlación 1P19Q fue negativo y la metilación para el eje MTM fue positivo. Además nos mostró un KI67, que es el índice de replicación del 65%, lo cual quiere decir que de 100 células estudiadas, 65 estaban en reproducción. La resonancia magnética postoperatoria mostró una mejoría muy importante con una resección mayor al 90%. Lo que ustedes ven ahí son cambios de los residuos que quedan de sangre y del material hemostático. Pero al comparar las tres, vemos que una resección mayor al 95%. La paciente estuvo sin déficit en el posoperatorio y al tercer día posoperatorio estaba en la casa. Esta es, digamos, la ventaja que nos da el tener buenos estudios prequirúrgicos, una buena técnica intraquirúrgica con un gran equipo que nos permitía tener la unión de toda la tecnología más moderna que hay en el mundo
y poder tener también la oportunidad de ver los resultados con la paciente despierta y tener rápidamente un resultado de biopsia y además de eso tener la posibilidad de poder hacer los controles rápidamente en este paciente. Muchísimas gracias. Para terminar, les voy a presentar este caso. Lo presentamos en la revista de la Mayo Clinic con el departamento de neurocirugía con el Dr. Q, por eso está en inglés. Esta es una paciente que nos llega un fin de semana, un domingo, tiene 10 años y venía de la República Checa con dolor de cabeza progresivo, cambios en su visión, no veía bien, como borroso, de varios meses de evolución. Lo habían valorado en la República Checa y le habían dicho, no le habían dicho que un problema oftalmológico. Había hecho una amaurosis fugaz que mejoró y había notado inestabilidad cuando estaba montando en bicicleta, estando aquí en Colombia. Siguiente. Al examen físico no tenía ninguna antecedente importante y al examen físico tenía papiledema y tenía compromiso de la mirada de la visión hacia arriba, en este sentido, en sentido vertical. ¿Este es el caso? Ahí lo corre. Reproducir. Ahí. Pero si no reproduce no puedo hacer nada. No tiene. Bueno, les voy a mostrar esa imagen, video nuevo reproduce, pero miren ustedes la imagen que tiene ¿cómo hago para señalar yo? Listo, gracias. Mire, tenemos una lesión en el corte sagital, que son dos lesiones quísticas, probablemente las dos tienen líquido, una tiene más proteína que la otra. La de la región posterior contra el tallo cerebral es una lesión quística y la de adelante también es quística. Entonces nosotros decidimos ese domingo en la mañana entrar a cirugía y drenar uno de los quistes por endoscopia. Entonces entramos por el cuerno frontal y miren lo que encontramos. Entonces, ¿qué hacemos? Este fue el caso de Juan Fernando Ramón. Entramos, pero si no vamos a mostrar la película. Ahora les corregimos esto y se los presentamos más tarde porque no están corriendo los videos. Más bien, hagamos una cosa. Vamos a almorzar y en la tarde les mostramos. En todo caso, este fue un caso muy interesante que lo operamos por vía transesfenoidal y logramos hacer una resección completa de la lesión. Vamos a ver si logramos que los videos corran y se los mostramos en la tarde. Entonces vayan si quieren almorzar y nos vemos a la 1 de la tarde.